Muy bien, en este momento nos encontramos explorando el tema de la hidrografía colombiana. Mucho gusto, mi nombre es Saray y vamos a evaluar todo lo que tiene que ver con las fuentes hidrográficas de Colombia. Esta es una clase especial para el grado quinto de la IE de 11 de noviembre. Bienvenidos sean todos. Muy bien, para empezar vamos a preguntarnos qué es la hidrografía. Ya sabemos que hidro tiene que ver con agua. Muy bien, vamos a ver. La hidrografía es la parte de la geografía que se encarga de la descripción de las aguas del planeta Tierra. El concepto se utiliza también para nombrar el conjunto de aguas de una región o de un país. Muy bien, ya sabemos de qué nos está hablando la hidrografía. Ahora nos preguntamos cuáles son ese tipo de aguas de las que habla la hidrografía. Número 1 encontramos las aguas oceánicas. Número 2 están los ríos. También están los centros hídricos, también se les llaman estrellas hidrográficas. También están las aguas de escorrentía, las lagunas, los embalses y represas, las ciénagas y las aguas subterráneas. Muy bien. Dentro de la hidrografía colombiana, ¿cuáles son esos principales ríos, esas principales vertientes y los principales centros hidrográficos? Así a grandes rasgos, sabemos que los principales ríos en Colombia son el río Magdalena, río Cauca, río Guaviare, río Putumayo y río Caquetá. Es muy fácil identificar estos ríos, ya que se encuentran en estas regiones que llevan el mismo nombre de esos grandes ríos. Las principales vertientes, más adelante vamos a ver exactamente qué son las vertientes. Las principales vertientes son Caribe, Pacífico, Orinoco, Amazonas y Catatumbo. Y dentro de sus principales centros hidrográficos encontramos el Macizo Colombiano, al Nudo de los Pastos y el Cerro de la Caramanta. Muy bien. Muy bien, empecemos. ¿Qué son las aguas oceánicas? Las aguas oceánicas son aquellas que se encuentran bañando a nuestro país. Las aguas del océano que bañan a nuestro país, vamos a mirar el Mar Caribe y el Océano Pacífico, constituyen las aguas oceánicas de Colombia. Quiere decir que esos dos grandes océanos se encuentran rodeando también en una parte muy importante a nuestro país, en la parte del Caribe y en la parte del Pacífico. La actividad pesquera en el Caribe, aquí de este lado de nuestra región, también está más favorecida que en el Pacífico, debido a las corrientes oceánicas, las cuales en el mes de mayo guían hacia las playas los grandes bancos de peces. Muy bien, tengamos en cuenta que la hidrografía de Colombia es de las más ricas del mundo, claro que no es la única. Sus principales ríos, ya lo hemos visto, son el Magdalena, Cauca, Guaviare, Putumayo y Caquetá. Muy bien, los ríos. ¿Qué son los ríos? Los ríos son corrientes de agua que bajan de las montañas y desembocan en los mares, las lagunas u otros ríos. Algunos de los ríos más importantes son el río Magdalena, lo podemos encontrar aquí en el número 1. Podemos también encontrar el río Cauca, se encuentra aquí en el número 3. También está el río Amazonas. El río Amazonas también está aquí. El río Caquetá en el número 4. El río Guaviare se encuentra en el número 2. Y el río Atrato y el río Putumayo también lo encontramos aquí en el 5. Somos muy ricos en nuestro país. Muy bien,
Los centros hídricos, esto es de gran importancia, o estrellas geográficas. Aquí en el mapa lo podemos ver con estas estrellas y son muy importantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque ellos son los lugares donde nacen los ríos. El centro hídrico más destacado aquí en Colombia es el Macizo Colombiano. Se encuentra allí identificado con el número 1. Muy bien. El Macizo Colombiano, también allí sobresalen el nudo de los Pastos, el nudo del Paramillo, el páramo del Sumapaz y la Sierra de Nevada de Santa Marta, entre otros. Son muy importantes y hay que cuidarlos de toda la contaminación y la tala de árboles, la deforestación, etcétera. Como habíamos visto antes, el número 1 en las estrellas hidrográficas está el Macizo Colombiano o estrella fluvial colombiana. Allí están los ríos Cauca, de allí nacen de allí los ríos Cauca, Caquetá, Magdalena y Patía. También se encuentra el Cerro de Caramanta, de allá salen el río San Juan y el río Atrato. También están el nudo de Santurbán, de allí sale Algodonal, Margua, Zulia y Tarra. También está el páramo del Sumapaz, de allí sale Guayabero, Guaviare, Meta y Sumapaz. También está el páramo de Guacheneque, allí está el río Bogotá, el río Upía y Sogamoso. También está la Sierra Nevada de Santa Marta y de allí que nacen los ríos Ranchería, Zar y Fundación. Encontramos el nudo del Paramillo, de allí salen el río Sinú y el río San Jorge. El nudo de Huaca o de los Pastos, de allá salen el río Mira y el río Putumayo. Muy bien, vamos a mirar otro tipo de aguas de nuestro país. Hay aguas de escorrentía. ¿Qué es esto? La escorrentía es una corriente de agua de lluvia, ¿verdad? Que el agua lluvia se precipita sobre nuestro país, y esta agua circula sobre la superficie de la tierra. Cuando rebasa un depósito natural, ya sabemos cuáles son los depósitos naturales, como los lagos, ahí está en la imagen, el mar, ¿verdad? Lagunas, ciénagas, etcétera. Cuando rebasa un depósito natural o artificial, ya sabemos que las lagunas podemos fabricarlas, o artificial, la escorrentía también se puede conocer como un escurrimiento o aliviadero. ¿Cómo así? El agua que ya no se filtró, el agua que ya no bajó, el agua que no se usó para los mares, para las lagunas, etcétera, es un agua que lleva el ciclo del agua. Quiere decir que ella sufre la evaporación o transpiración, y a su vez, luego de que se condensan las nubes, ella baja en modo de precipitación o lluvia, ¿verdad? También se acumula en forma de nieve, y también como nieve se puede filtrar esa agua que procede de la fusión de la nieve. Entonces encontramos estas aguas de escorrentía, ¿verdad?, que suelen subir y completar el ciclo del agua. También conocemos que la escorrentía es una corriente de agua que se origina de precipitaciones, o sea, lluvias, que circula y se extiende sobre el suelo una vez que se han superado la capacidad de evaporación y de infiltración de la misma. Muy bien, ¿qué son las lagunas? Aquí vemos una hermosa imagen. Una laguna es una acumulación, ¿verdad?, de agua de una profundidad menor a la de un lago. Ya sabemos que los lagos son básicamente lo mismo, pero con una gran acumulación de agua. Por lo general, sus aguas son dulces y dan lugar a una variada flora y fauna, tanto en sus inmediaciones terrestres, es decir, la parte de tierra que está cerquita de ellos, allí hay flora, es decir, plantas diferentes que nacen por esta laguna, y también hay animales que pueden vivir muy bien allí gracias a esta laguna.
Muy bien. Desde el punto de vista acuático, ¿verdad? Se forma especialmente por la existencia de un terreno hundido y por la presencia de lluvias o la influencia también de ríos, contraponiéndose a los lagos, que generalmente deben su formación a la influencia de los glaciares y su accionar. Es decir, como estamos en lugares, es un lugar bastante hondo, ¿verdad? Puede almacenarse el agua gracias a lluvias, gracias a ríos, a glaciares, que depositan el agua allí y por la forma que tiene, no deja que se escape el agua, sino que la mantiene. En algunos casos las lagunas se forman de manera artificial debido al actuar de la mano del hombre. Un hombre, una persona, un grupo de personas pueden hacer esta excavación de tierra dejando un terreno propicio para una laguna. También se puede lagunas artificiales. Muy bien, los embalses y represas, ya vamos a ver allí cómo entra la mano del hombre en la naturaleza. Un embalse es un depósito de agua que se forma de manera artificial. Lo habitual es que se cierre la boca de un valle, ¿verdad? A través de una presa. Aquí estamos viendo las presas, estas grandes murallas, o de un dique, almacenando el agua de un río, de un arroyo. Con dichas aguas se puede abastecer poblaciones cercanas, también se puede producir energía eléctrica y también se puede regar terrenos que ya saben que usan para la ganadería, para la siembra de ciertos cultivos. También se denomina presa o represa a una barrera fabricada de piedra, hormigón, ya sabemos que el hormigón es como el concreto, o materiales sueltos, que se construye habitualmente en una cerrada o desfiladero de un río o un arroyo. Muy bien, vamos a mirar las ciénagas. Ya aquí cerquita de nuestra región podemos conocerlas, pero vamos a mirar qué son las ciénagas. La ciénaga es un cuerpo de agua estancada que se forma por una depresión. Ya sabemos que la depresión es un hundimiento, ¿verdad? Por una depresión de escasa profundidad en el terreno. En el agua crecen plantas. También pueden desarrollar una capa allí. Las ciénagas pueden presentar agua salada o dulce. Considerando el pantano como un ecosistema, también se puede decir que constituye el hábitat. Ya sabemos que hábitat es la casa, ¿verdad? De insectos, anfibios, como las ranitas, mamíferos de pequeño tamaño y varias aves marinas. Y ya sabemos que la ciénaga es como un pantano y tiene una gran riqueza en su ecosistema. Muy bien, las aguas subterráneas, el nombre nos lo está diciendo. Sub quiere decir abajo, terránea quiere hablar de la tierra. Son las aguas que están debajo de la tierra. Dice, el agua subterránea es la que se encuentra bajo la superficie terrestre y ocupa los poros y las fisuras de las rocas más sólidas, o sea, más fuertes. En general mantiene una temperatura superior al promedio anual en la zona. En las regiones árticas estas se pueden helar, se pueden congelar. El agua subterránea más profunda puede permanecer oculta durante miles o millones de años. No obstante, la mayor parte de los yacimientos, es decir, donde se encuentran esas aguas, están a poca profundidad y desempeñan un papel discreto pero constante dentro del ciclo hidrológico. Hemos visto muchas poblaciones donde hay pozos. Estos pozos lo que hacen es obtener esa agua subterránea, que es demasiado importante en esas zonas del país donde el agua lluvia es muy escasa. Es decir, que tienen una fuente de agua natural, una fuente de agua limpia, y lo hacen a través de pozos subterráneos que llegan hasta esas profundidades. Muy bien, ahora todas estas aguas que son tan importantes, no todas se van abajo de la tierra
o se evaporan. Vamos a mirar, hablemos de las vertientes, que ellas son un conjunto de cuencas hidrográficas, ¿verdad? Es decir, son unos lugares donde se encuentra el agua, cuyos ríos son afluentes y sus afluentes desembocan en un mismo mar. Quiere decir que todos aquellos ríos que nacen arriba en las montañas van a venir a verterse en un mismo mar o en ocasiones en un mismo lago, especialmente si este es de superficie considerable. Es decir, si tenemos un lago que es suficientemente grande, allí pueden llegar varios ríos. Y aquí en Colombia tenemos varias vertientes, son muy importantes. Tenemos la vertiente del Caribe. En esta vertiente del Mar Caribe, ya sabemos que queda en el Océano Atlántico, cuenta con una extensión de 362.000 kilómetros cuadrados y está formada por las siguientes cuencas: cuencas del sistema Río Magdalena, Río Cauca, cuenca del río Atrato, cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta, La Guajira, y cuencas del río Sinú. También encontramos otras cuencas menores como las del Cesar, Ranchería y San Jorge. Muy bien, encontramos también la vertiente del Pacífico. Los ríos de la vertiente del Océano Pacífico y sus afluentes suman cuencas de 88.000 kilómetros cuadrados en total. Está formada por las siguientes cuencas: cuenca del río Patía, cuenca del río San Juan, cuenca del río Mira, cuenca del río Baudó, otras cuencas menores, incluidas las del Micay y Guapi. También encontramos la vertiente del Orinoco. Los ríos de la vertiente del Orinoco poseen 328.000 kilómetros cuadrados y está formada por las siguientes cuencas: cuenca del río Guaviare, cuenca del río Meta, cuenca del río Vichada, otras cuencas menores, cuenca del río Tomo, cuenca del río Arauca. Estas cuencas pertenecen a la vertiente del Orinoco. También encontramos la vertiente del Amazonas. Esta vertiente tiene un área de 345.000 kilómetros cuadrados. Está formada por las siguientes cuencas: cuenca del río Caquetá, cuenca del río Putumayo, de la parte de Colombia, claro está, cuenca del río Baupés, de la parte colombiana, y otras cuencas menores. También encontramos la vertiente del Catatumbo. La vertiente del Catatumbo, con 18.700 kilómetros cuadrados, vierte en el lago Maracaibo con las siguientes cuencas: cuenca del río Catatumbo, de la parte colombiana, cuenca del río Zulia. Ya sabemos que aquí estamos pegaditos a Venezuela, por eso habla de la parte colombiana, porque tienen una parte en Colombia y otra parte en Venezuela. También está la cuenca del río Sardinata. Muy bien, hablemos de los centros hidrográficos. En los picos de las montañas se dan los pisos bioclimáticos. Ya sabemos que las montañas, como van elevándose, asimismo su clima va cambiando. Entre más abajo están, pues obviamente más calientico es el clima. Mientras más va subiendo la montaña, más frío hace. Entonces dice aquí que tiene los pisos bioclimáticos: glacial, ya saben que son las nieves perpetuas, el páramo y alto andino, los cuales coinciden aproximadamente con los pisos morfogénicos de la alta montaña. También el glaciar, periglaciar, modelado heredado y montaña alto andina. Todos esos son las diferentes altitudes que puede tener una montaña, grande, mediana o pequeña, depende, alcanzará estos lugares. De estos provienen las principales fuentes de agua dulce, claro está, porque la salada se encuentra en el mar, en el océano, encontrados en la cordillera de los Andes y de la Sierra Nevada de Santa Marta, nuestra región, nuestra sierra. Estos centros hidrográficos son el macizo colombiano, ya estábamos hablando de donde estaba hacia el sur de nuestro país, el nudo de los Pastos, el cerro de Caramanta, el nudo de Paramillo,
el páramo de Sumapaz, el páramo de Guacheneque y el nudo de Santurbán. También están los nevados y páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos centros hidrográficos puede decirse que son los más importantes en el país, ya que donde se produce el agua, también se produce vida. Donde se produce vida, puede continuarse. Donde se continúa la vida, se perpetúa las razas, las especies y todos los seres vivos que dependemos de ella.